Oh, buenas tardes, Ángel López. Buenas tardes a todos. Ya está iniciando la grabación y entonces, ok, eh, empezamos. Bueno, eh, creo que en esta parte que estoy proyectando, espero que vean lo que estoy proyectando, si no me avisan, por favor. Tengo una definición que es más o menos donde nos quedamos la vez pasada, ¿verdad? La idea de que dado un espacio vectorial V, y dado un subconjunto U del espacio vectorial V, hay una propiedad, bueno, entre tantas propiedades que pudiera tener U, una muy importante para nosotros es la idea de dependencia lineal, ¿verdad? Habíamos dicho que entonces que un subconjunto U de un espacio vectorial V es linealmente dependiente, es linealmente dependiente si algún elemento U, si algún elemento V de U se puede expresar como una combinación lineal de otros elementos de U, ¿verdad? Es decir, si existen cierto número de escalares lambda, por ejemplo, en este caso puse lambda 1, lambda 2, bla, 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 hasta lambda R, todos escalares, es decir, todos números reales, ¿sí? Todos números reales, y una cierta cantidad de vectores en U. En este caso, si tengo R escalares, pues voy a tener R elementos de U, tales que V se puede ver como una combinación lineal de estos elementos de U, ¿no? Esa es la, la definición que dimos para que un subconjunto U de V se pueda decir que es linealmente dependiente. Con que haya uno, o sea, puede haber muchos, pero con que haya un elemento V de U que se puede expresar como una combinación lineal de otros elementos de U, entonces vamos a decir que U es linealmente dependiente. Acuérdense que cuando digo que V se puede expresar como una combinación lineal de ciertos elementos de U, pues viene a ser una expresión de esta naturaleza, ¿vale? Una expresión de esta naturaleza se le llama combinación lineal de los, si quieren decirlo así, de la familia o de la colección de vectores en U, U1, U2, bla, 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 hasta UR, ¿ok? Bien, entonces, pues aquí tengo una observación interesante, que es que si U es subconjunto de V, otra vez estamos en el contexto de que V es un espacio vectorial, todo lo que digas de esta clase, pues V es un espacio vectorial real, ¿ok? Entonces, si U es un subconjunto de V, siendo U linealmente dependiente, entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo? Pues que al menos un elemento V de U se puede ver como una combinación lineal de otros elementos de U. O sea, esto, ¿no? Estoy simplemente repitiendo lo que acabo de decir, ¿no? U subconjunto de V es linealmente dependiente, entonces existe un elemento V de U que se puede ver de esta forma. Es decir, de la forma lambda veces lambda sub 1 por U1 más bla, 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 lambda sub R por UR, donde lambda 1 hasta lambda R son números reales o escalares, y U subíndice 1, bla, 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 hasta U subíndice R, pues son elementos de U. ¿Ok? Bien, esto significa, fíjense que en esta observación lo que quiero hacerles ver es que el hecho de que un vector se pueda ver como combinación lineal de otros vectores es equivalente, es equivalente a lo siguiente.
Fíjense, es equivalente a que entre los elementos de U, ajá, puede establecerse una combinación lineal igual al vector nulo, es decir, al vector cero. Cuando digo vector nulo, me estoy refiriendo al vector cero del espacio vectorial V. ¿Sí? El hecho de que un vector V se pueda expresar como una combinación lineal de estos otros vectores U y, ¿sí?, es equivalente a que haya pues una combinación lineal de todos estos vectores V y los vectores UI, ¿sí?, igualada a cero y con al menos uno de los coeficientes pues distinto de cero, es decir, esto de acá. ¿Y por qué es equivalente? Bueno, ¿por qué a partir de esto se sigue esto? Pues muy sencillo, ¿verdad? Ya lo habíamos platicado un poco. Pues resulta que simplemente si nosotros pasamos, lo voy a decir así, si pasamos a B de este lado, si B estando del lado izquierdo, pasamos al lado derecho, entonces tenemos esta expresión de aquí, ¿verdad? Ahora bien, de manera más formal, uno puede decir, pues suma de ambos lados de esta igualdad, suma de ambos lados de esa igualdad, el inverso aditivo de B. Recuerden que este V, que bueno, que el espacio ambiente donde estamos trabajando es un espacio vectorial V mayúscula, V. Entonces, de esta expresión se sigue inmediatamente esta expresión de aquí. ¿Ok? Y cuando digo que al menos un coeficiente es no cero, pues podría ser que estos lambda i, o sea, este lambda 1 o el lambda 2 o yo que sé, alguno de estos lambda, bien podría ser distinto de cero, pero en tanto que pues simplemente los estamos etiquetando como lambdas para establecer que son escalares, pues realmente no sabemos cuál es su valor verdadero, pero lo que sí podemos asegurar es esto de aquí, ¿verdad? Que este menos uno pues es distinto de cero y por lo tanto podemos decir que existe una combinación lineal de elementos de U que se puede igualar a cero y con al menos un coeficiente no cero, que es este de aquí, precisamente este de aquí. ¿Ok? Bien, continuemos. Vamos a continuar. Aquí tengo voy a hacer un poquito más grande. Aquí tengo una pregunta. ¿Qué se puede decir de, otra vez, V es un espacio vectorial, V es un espacio vectorial, tomen U subconjunto de V, pero en este caso particular, tómelo como un conjunto unitario. Es decir, escojan un elemento de V arbitrario, un elemento de V mayúscula arbitrario, llámenle V minúscula, y con este formen a U. ¿Qué se puede decir de U? ¿Es linealmente dependiente? ¿Es linealmente independiente? ¿Qué pueden decir? Es que, fíjense, ¿por qué lo pregunto? ¿Por qué lo pregunto? Tengan en mente esto, ¿no? Esto de que U es un conjunto unitario, es decir, que U está formado por el vector, por este único vector V. Es que en la dependencia lineal, eh, de manera, de manera implícita, o bueno, explícito, aquí que sería explícito o implícito, quizás bueno, de manera implícita, ¿sí? O en la definición de que un subconjunto U de V sea linealmente dependiente, si se dan cuenta, se está estableciendo que yo puedo escoger un elemento V de U que puede verse como una combinación lineal de los otros elementos de U, como una combinación lineal de los otros elementos de U. Entonces, implícitamente estamos pensando que U tiene pues al menos más de un elemento, ¿verdad? Que U, aparte de tener a V, pues por ahí tiene otros elementos a los cuales le estamos llamando U1, bla, 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 hasta U subíndice R, de tal modo que se puede dar una expresión así. Sí, sí, queda claro lo que comento, como que esa es una parte algo delicada de la definición en sí, ¿verdad? Aquí lo estoy expresando, ¿no? V, elemento de U, es combinación lineal de otros elementos de U, pero entonces uno dice, bueno, siendo así la definición,
digamos que es una primera definición, una primera aproximación a la definición de dependencia lineal. Entonces uno se pregunta, ¿pero qué pasa, por ejemplo, cuando U es unitario? Ya no imaginarse cuando U es vacío, porque se vale, ¿no? Se vale escoger subconjuntos de B que sean vacíos. Oh, bueno, vamos a quitar un poco el vacío, vamos a dejar de lado por un momento el vacío para no meternos en tantos vericuentos, que sí valdría la pena reflexionarlo, pero bueno, por lo pronto vamos a pensar en U como un conjunto unitario. ¿Qué se puede decir de este? ¿Es linealmente dependiente o es linealmente independiente? ¿Qué pueden decir? Bueno, todavía no vemos el concepto de linealmente independiente, pero es la negación de linealmente dependiente. Pero bueno, nada más me quedo con esto. ¿Se puede decir qué se puede decir de U? ¿Se puede establecer que es linealmente dependiente o no se puede decir nada en relación a la dependencia lineal para U? ¿Sí, sí es claro lo que pregunto? Es decir, ¿se puede decir que U es linealmente dependiente? Luis Roberto dice, ¿será independiente? ¿Qué opinan los demás? ¿Qué es lo que sugieren los demás? Porque uno desde el principio podría decir, es que no se le puede aplicar, según la definición que tenemos, como que uno podría decir, si uno es cauteloso, si uno es observador, según la definición que tenemos, como que uno podría decir, pues es que como U tiene un único elemento y la definición de dependencia lineal establece que tomando un elemento de U, pues que éste pueda ser expresado como una combinación lineal de los restantes elementos de U. Pues aquí, si yo tomo a D en U, pues ya no me quedó ningún restante, ¿verdad? Ya no me quedó ningún elemento restante para, dentro de U. ¿Sí están de acuerdo con esto? Entonces, uno podría bien decir que, pues, eh, para los conjuntos unitarios, para los subconjuntos de B que son unitarios, no cabe la definición, no cabe meterlos o tratar de meterlos en la definición de dependencia lineal, ¿verdad? Pero pues esto es un poco raro, ¿verdad? Porque fíjense, eh, bueno, ¿qué podríamos, a ver, permítanme, es que está interesante esto que comentaron. Dice Luis Roberto, podríamos revisar si es dependiente a partir de dos elementos de U, ¿no? Entonces, con esa pregunta, bueno, si quizás no estoy entendiendo del todo lo que comentas, Roberto, pero, o sea, lo que estoy entendiendo es que, pues, podemos empezar a revisar la dependencia lineal de un subconjunto de un subconjunto U de B, en tanto el subconjunto tenga al menos dos elementos. O sea, a partir de un subconjunto de D que tenga dos elementos, entonces podemos empezar a trabajar. Podemos ya, ahora sí, preguntarnos si es linealmente dependiente o no. No, no, excelente, Roberto, está bien tu redacción, está muy bien y te agradezco mucho. Sí, es una forma interesante de establecerlo, ¿verdad? Ok, eh, fíjense, mm, es una forma de establecerlo y vamos a observar, fíjense, vamos a poner atención en esta esta expresión que tengo aquí, ¿verdad? Vamos a poner atención en esta expresión que tengo aquí, que le puse ahí una estrellita porque es muy importante para lo que quiero que continuemos, para lo que a continuación les voy a platicar. Entonces, por lo pronto, tenemos en mente, según la definición, que para un subconjunto unitario de B, del espacio vectorial B, pues no tiene sentido preguntarse por su dependencia lineal, puesto que el concepto de dependencia lineal implica que el conjunto U al cual le queremos aplicar la definición, pues tiene que tener al menos dos elementos, ¿verdad? Como que uno dice, no, pues al menos tiene que tener dos elementos, de otro modo, pues no,
no cabe preguntarse por su dependencia lineal. Ok, entonces es a partir de los subconjuntos de B que tienen dos elementos. Bien, aquí como les escribo, como lo escribí aquí, la expresión estrellita, o sea, esta expresión nos da pie, da lugar a una segunda definición de dependencia lineal de un conjunto. ¿Sí? Da pie a una segunda definición que es la siguiente. Por eso me importa mucho que comprendamos al 100% cómo es que el hecho de que dado un subconjunto U de B, que lo estamos estableciendo como linealmente dependiente, es que pues a partir de presentar esta igualdad, ¿sí? Suponiendo que U es linealmente dependiente porque detectamos un elemento de U para el cual se da esta igualdad, que pues tenemos esta otra expresión de aquí. A partir de esta expresión, que a partir de esta expresión podemos deducir esta otra expresión de aquí. Es decir, podemos establecer que entre los elementos de U puede darse una combinación lineal igual al vector nulo. Este cero es el vector nulo de V, del espacio vectorial V. ¿Ok? Se puede establecer una combinación lineal de estos vectores, del V, del U1 hasta el UR, igual al vector nulo y con al menos un coeficiente no cero. Al menos es este. Estos podrían también no ser cero, pero al menos hay uno que es no cero. ¿Sí? Cuando digo no cero, sí, ahí me estoy refiriendo al cero de los reales. Este es el cero del espacio vectorial V y este es y aquí, bueno, y por otro lado, cuando digo que los coeficientes son no cero, los estoy comparando con el cero de los números reales. Bien, entonces esta expresión de aquí da lugar a esta segunda definición de dependencia lineal. Otra vez, tomo un espacio vectorial V, vamos a tomar un espacio vectorial V, vamos a tomar un subconjunto U de V y entonces voy a decir lo siguiente. Se dice que U es linealmente dependiente si existen vectores U1 hasta UR en U y escalares lambda 1 hasta lambda R, aquí es lambda R, en R, o sea, números reales, no todos iguales a cero, no todos iguales a cero. ¿Y por qué digo eso? Precisamente porque tengo en mente esto de acá. ¿Sí? No voy a decir, bueno, nada más lo dejo así, ¿eh? Para generalizarlo más, para tener la generalización máxima. No todos iguales a cero, tales que, ahora sí, tengo esta combinación lineal de aquí, igual a cero. ¿Ok? Entonces uno podría decir, pues es que prácticamente es la misma definición, prácticamente es la misma definición que la anterior, o sea, nada más la estás, ahora sí que nada más le estás dando la vuelta, pero en el fondo es la misma definición. Bueno, casi es la misma definición, ¿verdad? Vamos a, bueno, vamos a ver por qué no es exactamente la misma definición. Ahorita checamos por qué no es exactamente la misma definición. Porque, fíjense, bueno, lo checamos desde una vez. Otra vez vuelvo a hacer la pregunta. Con esta segunda definición de dependencia lineal, ¿están de acuerdo que ya tiene cabida preguntarnos por la dependencia lineal de un subconjunto unitario de B? Es decir, si yo tomo a U como un subconjunto de B que tiene un único vector B, que ahora sí tiene sentido, bueno, que sí cabe preguntarnos por la dependencia lineal de ese U, de ese subconjunto U unitario de B, que con esta definición ya tiene sentido preguntarnos eso. O sea, porque con la otra definición, lo que habíamos establecido, ¿verdad? Que pues al menos, o sea, tú puedes hablar de dependencia lineal de un subconjunto U de B en tanto que U tenga al menos dos vectores, dos o más.
Pero con esta definición, pues ya hay cabida para preguntarnos por la dependencia lineal de incluso subconjuntos U de B con un solo elemento. Observen bien, con un solo elemento. Aquí estoy presentando estoy presentando que, fíjense, porque aquí puedo tener U1 hasta UR, bueno, aquí dice desde U1 hasta UR, elementos de U, pero bueno, bien podría ser que R sea igual a 1, ¿verdad? Bien puede ser que R sea igual a 1, o sea, aquí no está implícito, no, sí, no está implícito que U tenga más de 2 elementos. Dos o más elementos, perdón, dos o más elementos. Incluso con esta definición, los subconjuntos de B con un elemento, se puede preguntar uno por su dependencia lineal. Entonces, no sé si sea claro esto que estoy diciendo. Eso ya en sí marca una pequeña diferencia entre esta definición de dependencia lineal y la otra definición. ¿Ok? Espero que más o menos quede claro y si no, por favor me lo dicen. Si no queda muy claro esta diferencia que trato de exponerles en cuanto a las dos definiciones, por favor me lo dice. Ok, entonces, ahora sí, la negación de la dependencia lineal es la independencia lineal, cuya definición tiene la siguiente forma. Y pues lo que a continuación voy a presentar es la definición de independencia lineal, pero basada en esta segunda definición de dependencia lineal. Si un subconjunto U de B no es linealmente dependiente, entonces se dice que es linealmente independiente. ¿Cuál es la negación de esta definición? Bueno, pues es esta de aquí. Vamos a echarle un ojo rápidamente. Un subconjunto U de un espacio vectorial V es linealmente independiente si para cualquier colección U1 hasta UR de vectores en U, y sépase que R bien puede valer 1, y desde luego aquí saldría la pregunta, a ver, ¿y qué onda con los subconjuntos vacíos de B, verdad? Bueno, ahorita lo checamos. Estamos apenas admitiendo a los conjuntos unitarios, ¿verdad? Ok, un subconjunto U de un espacio vectorial B es linealmente independiente si para cualquier colección U1 hasta UR de vectores en U y para cualquier combinación lineal de ellos que dé lugar al vector nulo, es decir, para cualquier colección de escalares en U1 hasta MUR, tal que esta expresión eh, eh, sea igual al vector 0, necesariamente se tiene que todos los coeficientes, o sea, el mu1 hasta el mu-r, son 0. Observen que dense cuenta, por favor, que esta definición es la negación de la dependencia lineal. Es la negación de la dependencia lineal. Porque en la dependencia lineal, cuando tenemos esta expresión igualada a 0, al menos uno de estos cuates de los lambda i es distinto de 0, es no nulo, ¿verdad? Bueno, es distinto de 0. En cambio, en la dependencia lineal, cuando tenemos una igualdad de esta naturaleza, todos y cada uno de los escalares, de los coeficientes, tiene que ser 0. ¿Sí? Entonces, reflexionen un poquito esto, quizás ya lo tienen más o menos bien entendido, o bastante bien entendido por sus clases de álgebra superior, ¿verdad? Pero espero que para todos sea claro cómo esta es la negación de la dependencia lineal. ¿Sí? Entonces, la colección de vectores, la familia de vectores U1 hasta UR es linealmente independiente. Si cualquier combinación lineal de ellos igualada a 0 implica que los coeficientes, todos y cada uno de ellos, son igual a 0. Todos son iguales a 0. Este es el 0 del espacio vectorial V y este es el 0 real. Ya los puse iguales, pues
porque para no estar metiendo tanta notación, y debe de quedar claro que por el contexto de lo que estamos discutiendo, que este es el cero del vector del espacio vectorial V y este es el cero real. ¿Ok? Hasta aquí todos vamos más o menos bien. Para todos es claro lo que estoy diciendo. Todo esto se lo voy a pasar, ¿eh? En ratito se los subo. Ya subí los videos, las grabaciones que faltaban y me parece que también ya les subí todas las notas que faltaban. Eh, ok, perfecto, Luis Roberto. Si algo me hace falta subir, por favor díganmelo, ¿sí? Desde luego se me va el avión un poco, pero por favor les pido que si creen que algo me hace falta subir, aclárenmelo y lo busco para subirlo. Creo yo que ya subí todo. Ok, vamos a esto de acá. Vamos a ver unos ejemplos para que quede un poquito más claro lo que estamos hablando. Ejemplos. Vamos a ver unos ejemplos. Ok, ejemplos. Vamos a tomar a B como R2, vámonos con lo sencillito. Vamos a tomar a B como R2 y a U como el 0,0. ¿Por qué tomo este primer ejemplo? Precisamente por lo que nos estábamos preguntando hace un momento al principio, ¿verdad? En general, ¿qué podemos decir de un subconjunto unitario de V, de un cierto espacio vectorial V, en cuanto a su dependencia o independencia lineal, ¿no? Términos generales. Bueno, ya con esta segunda definición que tenemos a la mano, podemos preguntarnos por la dependencia o independencia lineal de este conjunto unitario, de U. Unitario o singulete, ¿no? Algunos le dicen singulete y otros le dicen unitario. ¿Ok? O sea, es un conjunto con un solo elemento. Aquí lo que estoy afirmando, o lo que se afirma en este primer ejemplo, es que U es linealmente dependiente. Y nos estamos basando en la segunda definición de dependencia lineal, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque fíjense, si yo afirmo que el vector 0, este es el vector 0 de R2, ¿verdad? Que el vector 0 es linealmente dependiente, quiere decir que yo puedo encontrar una combinación lineal de este vector igualada a 0, o sea, en este caso particular a él mismo, con al menos un escalar distinto, uno de los escalares distinto de 0, ¿no? Pues bueno, hay un único escalar que podemos establecer aquí y efectivamente este escalar estoy estableciendo explícitamente que es distinto de 0. Estoy tomando lambda igual a 3 y observo que lambda por 0, 0, que es 3 por 0, 0, por el 0, 0, pues es 0,0, ¿verdad? Luego entonces existe un coeficiente lambda distinto de 0, tal que lambda por el 0,0 es igual a 0,0. ¿Se dan cuenta cómo esto cumple perfectamente con la con la segunda definición de dependencia lineal? O sea, con la segunda definición queda claro que U es linealmente dependiente. ¿Para todos es claro? Para todos es claro. Desde luego, a partir de esto uno no puede deducir que todos los conjuntos unitarios, que todos los singuletes, que todos aquellos conjuntos que tengan un único vector por elemento serán linealmente dependientes. No. Aquí hay un ejemplo, aquí hay otro ejemplo. Vamos a tomar a este U' como, otra vez, estamos en R2, no hemos salido de R2. Vamos a tomar a U', o sea, este cuate de aquí, como el unitario del 1,1, ¿sale? Ok, ese es lineal, ¿será linealmente dependiente o linealmente independiente? Bueno, vamos a hacer una combinación lineal de él, o sea, un múltiplo de él. Aquí las combinaciones lineales son múltiplos del único elemento, ¿sí? Hagamos un múltiplo de él igualado a 0, al vector 0. Entonces, ¿quién tiene que ser lambda? Lambda necesariamente tiene que ser igual al 0, ¿verdad? De hecho, esto es un caso particular de un resultado general que ya no recuerdo si lo demostramos o no, pero que se puede deducir de la axiomática de los espacios vectoriales en general. Si yo tengo un vector V
y lo multiplico por un escalar lambda y eso da igual a 0, al vector 0, entonces o bien lambda es igual a 0 o bien el vector v es igual al vector 0. Eso es algo que se puede demostrar. Excelente, Luis Roberto. Luego entonces, si v es distinto de 0, necesariamente lambda tiene que ser 0. Bueno, podemos basarnos a partir de ese resultado en abstracto, muy abstracto, para deducir aquí que lambda es igual a 0, o bien, pues, no habiendo necesidad de, bueno, no es necesario a fuercita ocupar ese resultado, pero que aquí, como estamos en un espacio vectorial muy particular, pues de inmediato se deduce que lambda tiene que ser igual a 0 y eso es por las propiedades del, bueno, sí, se sigue directamente, ¿no? Que lambda es igual a 0 porque para que esta pareja sea igual a esta pareja, pues lambda tiene que ser igual a 0 y bueno, lambda tiene que ser igual a 0 y punto final, ¿no? Entonces, estos dos ejemplos particulares sugieren pensar, acuérdense, siempre estamos pensando, o bueno, no siempre, pero cuando se nos prende el foco, o nosotros o ustedes que son bastante listos, pueden pensar en, ya viendo ejemplos particulares, quizás generalizarlos, ¿verdad? Decir, a ver, bueno, en general, eso es lo que aquí afirmo, y hay que demostrarlo, en general, para cualquier espacio vectorial V, o sea, ya no solamente cuando V es igual a R2 o a R3 o a los Rn, o a R mismo, cuando es un espacio vectorial arbitrario, si U es el unitario del 0 de V, entonces U es linealmente dependiente. Si U es igual a un V con V distinto del vector 0, o sea, que también estoy pensando que U es unitario, quizás la notación, o sea, no esté explicitando que yo quiero que U sea unitario, pero aquí lo pongo, unitario, o sea, solo estoy tomando un V, ¿verdad? Para algún V distinto de 0, para algún V distinto de 0, del vector 0, entonces este U es linealmente independiente. Me gustaría que intentaran, otra vez ya saben que aquí son puros ejercicios morales, demostrarlo, ¿ok? Que lo demuestren, por favor. Me gustaría que intenten demostrarlo, ¿sale? Bien, vamos a un tercer ejemplo. ¿Hasta aquí todos vamos bien? ¿Alguna duda, algún comentario, algo que decir? ¿Algo, alguna sugerencia, alguna idea, algo que quieran comentar? Excelente, muchas gracias, Santiago, muchas gracias, Miguel Ángel. Continúo, si alguien tiene alguna duda, ya sabe, con toda libertad y sin vergüenza, sin pena, sin nada de nada, ya sea que escriba aquí ahí en el chat o que abra su micrófono y me interrumpa y diga, Luis, no eres claro, no estás exponiendo bien el material y con mucho gusto, pues vemos qué onda, ¿no? Trabajamos, bueno, busco el modo para que quede claro todo, ¿ok? Ejemplo 3. Ejemplo 3. Ahora ya estoy como, bueno, obviamente lo preparé previo a esta clase, como para irnos más rapidito, ¿no? Espero no estarlos aburriendo de tanto hablar y por ello pues trato de preguntarles para que no se aburran tanto, ¿no? Para que estén ahí pensando en lo que voy diciendo. Tomemos otra vez, estando todavía en R2. Vamos a tomar dos vectores, no nulos y no paralelos. Acuérdense que no sean paralelos, quiere decir que, que uno no es el múltiplo del otro y el otro no es múltiplo del uno. ¿Sí? Geométricamente, que no están viviendo, que no viven en la misma recta por el origen. ¿Ok? Entonces, sean AB y CD no nulos y no paralelos en R2. Entonces, más o menos la idea es esta, ¿no? Que son quizás algo así, ¿verdad? Este puede ser el AB y este puede ser el CD, ¿ok? Y aquí está el origen, ¿no? Aquí está el 0, 0. Algo así. Sea E, F cualquier otro vector en R2, ¿sí? Aquí
R2. Ahí tenemos un vector arbitrario en R2, el que sea. Entonces, lo que se afirma aquí es que si yo si yo tomo a B, a CD y a F, a E, F, si tomo estos tres vectores y los meto en una única bolsita llamada U, esa bolsita es linealmente dependiente. ¿Por qué? ¿Por qué puedo ser tan tajante en esto que estoy afirmando? ¿Por qué la bolsita U es linealmente dependiente? A ver, piensen un poquito, chicos, a ver qué se les ocurre. ¿Por qué creen que se puede, ya desde ahorita nosotros? Exactamente, exactamente. Ay, ya no vi ya nada más vi la respuesta, pero ya no vi el nombre, perdón. Ándale, sí, Luis Roberto, exactamente, ¿no? Como bien recordarán, apenas vimos un resultado, hasta hicimos las cuentitas, la demostración de que en tanto A, B y C, D cumplan estas condiciones de ser no nulos y no paralelos, entonces ellos van a generar a todo el plano R2. Eso quiere decir que cualquier vector de R2, en particular el E, F, se puede expresar como una combinación lineal de A, B y C, D, ¿verdad? Y no sé si todos estén de acuerdo que pasando eso, es decir, pasando que E, F efectivamente se puede ver como una combinación lineal de A, B y C, D, perdón, entonces eso implica que U es linealmente dependiente con nuestra segunda definición. ¿Para todos queda claro que con la segunda definición U resulta ser linealmente dependiente? Si necesitan que me regrese a la definición, por favor díganmelo y me regreso para que la apunten si lo creen necesario, ¿no? Si ahorita no, de repente no la tienen en la mente, si no la escribieron. Ajá, o sea, este resultado que vimos, el resultado que vimos hace unas clases, implica que efectivamente U es linealmente dependiente porque el vector E, F definitivamente se puede expresar como una combinación lineal de A, B y C, D. ¿Sí? Y aquí más o menos es lo que estoy diciendo, ¿no? Como ya se sabe, los vectores A, B y C, D generan todo R2. Esto quiere decir que el vector E, F puede ser expresado como una combinación lineal de A, D y C, D. Es decir, tenemos una expresión de esta naturaleza más o menos, ¿verdad? Luego, si hacemos el truquito este famoso que ya el que hace rato hicimos, en general, aquí en particular, pues sale, F lo pasamos de este lado, tenemos esto, ¿verdad? ¿Y esto qué significa? Bueno, que tenemos una combinación lineal de los elementos de U igualada al vector nulo y en la cual hay un coeficiente distinto de cero, pues este de acá, ¿verdad? Y según nuestra segunda definición de dependencia lineal, U es linealmente dependiente. ¿Sí? ¿Todos vamos bien? ¿Hasta aquí todo bien? Ok, entonces esto otra vez vuelve a sugerirnos la siguiente idea generalizada. A ver. Digamos que no estoy escribiendo, lo estoy platicando. Digamos que tengo un espacio vectorial, imagínenlo, así vayan imaginando en su cabeza, por favor. Digamos que tenemos un espacio vectorial V, un V mayúscula, y un U subconjunto de V no vacío, de tal modo que al menos uno de sus elementos, que al menos uno de sus elementos se pueda ver como una combinación lineal de los otros. Entonces, U es linealmente dependiente, según nuestra segunda definición. Pues sí, ¿verdad? Porque es prácticamente lo que estoy diciendo, es lo que estoy prácticamente repitiendo lo que lo que discutimos brevemente en un principio de esta sesión, ¿verdad? Lo que discutimos hace un momento. Entonces, si en general, si un subconjunto U de B tiene varios elementos y al menos uno de sus elementos se puede ver como una combinación lineal de los restantes elementos de U,
Entonces, necesariamente U es linealmente dependiente. U es necesariamente linealmente dependiente. ¿Sí queda claro esto que estoy diciendo? ¿Queda bien claro? Sé que me estoy yendo un poquito rápido, pero confío en que estos temas, de un modo u otro, aunque no de manera tan general, ya los han visto en álgebra superior y además para ya pues llegar pronto al concepto de base y continuar, ¿sale? Pero, y también para no aburrirlos tanto, sin embargo, si creen que me estoy yendo muy rápido, si necesitan que me detenga un poco para explicar más a detalle algo que necesiten, que requieran, por favor, díganmelo, ¿sí? Con toda confianza, díganmelo, de verdad. Y nos detenemos el tiempo que sea necesario para explicar a detalle cada cosita de esta exposición, ¿sí? No debe de quedarles ninguna duda. Ajá, no, no puede haber duda alguna de todo esto que estamos platicando. ¿Ok? Continúo. Me voy para acá. Ok. A ver, aquí un pequeño ejercicio que me gustaría que intenten. 5. Aquí ya estamos en R3, ¿sale? Ahora nuestro espacio vectorial es R3. Los siguientes vectores en R3 son linealmente independientes. Espero, sí es claro, sí, sí los pueden ver bien, ahí está. Lo que se afirma es que estos tres vectores, el 1, 0, 0, el 1, 1, 0 y el 1, 1, 1 son linealmente independientes. Pueden, por favor, intentar, les doy unos minutos, unos 2 o 3 minutos, para que intenten este ejercicio, ¿sale? Voy a cerrar el micrófono para no hacerles ruido, pero si requieren decirme algo, voy a estar atento. Tienen unos 2 o 3 minutos para que prueben la independencia lineal de estos tres vectores. Si hay alguna duda, me dicen, por favor. Ok, chicos. ¿Sí pudieron hacerlo? ¿Sí, sí les quedó el ejercicio? ¿Quieren que lo hagamos o ya quedó claro para todos? Ustedes digan. ¿Es claro para todos? ¿Sí? ¿Todos llegaron a que son linealmente independientes? ¿Qué es lo que tienen que hacer? Tienen que presentar una combinación lineal. Ok. Bueno, lo escribo rápidamente, ¿no? Para ver esto, no, ¿cómo lo escribo? Sí, para comprobar esto,
Supóngase, pues la idea es suponer, eh, Uriel y Roberto dicen si sale y Miguel dicen que si sale. Ok, perfecto. Nada más voy a esbozar lo que se tiene que hacer por si alguien tiene alguna duda. Gracias, gracias compañeros. Supóngase, hay que suponer que hay una combinación lineal de estos vectores cuya suma es cero, ¿verdad? De estos vectores cuya suma es el vector nulo. Entonces tendría, por ejemplo, digamos, aquí, bueno, le pongo lambda 1 por el 1, 0, 0, más lambda 2 por el 1, 1, 0, y más lambda 3 por el, que es 1, 1, 1, y todo esto igualado a 0, 0, 0, porque este es el 0 de los números de R3, ¿verdad? Perdón, es el 0 de R3. Ok, entonces, pues esto es equivalente pues a que tengamos aquí lambda, a ver, lambda 1 más lambda 2 más lambda 3, coma, por favor me dicen si me equivoco, ¿no? Es lambda 1 por 1 más lambda 2 por 1 más lambda 3 por 1, coma, 0, lambda 2 más lambda 3, coma, aquí es 0, 0, lambda 3, ¿verdad? Y esto tiene que ser igual a 0, 0, 0, ¿sí o no? Por lo tanto, aquí nos fijamos coordenada a coordenada, ¿verdad? ¿Qué es lo que se deduce viendo coordenada a coordenada? Que pues lambda 3 tiene que ser 0. Luego lo que tenemos es que lambda 2 más lambda 3 es igual a 0, pero lambda 3 es igual a 0, entonces lambda 2 es igual a 0. Y tenemos que lambda 1 más lambda 2 más lambda 3 tiene que ser igual a 0, pero este 0, pues entonces este 0, ¿verdad? Y con eso, ¿cierto? Y eso ya, pues, verifica que efectivamente son linealmente independientes. Entonces, estamos siguiendo al pie de la letra la definición de independencia lineal, ¿verdad? De estos tres vectores, o bien del conjunto que contiene a estos tres vectores. Porque a partir del supuesto de que existe una combinación lineal de ellos igualada a cero, necesariamente se sigue que los escalares correspondientes de esa combinación lineal, todos y cada uno de ellos tiene que ser el número real cero. ¿Ok? Seguimos. Ahora, este ejercicio. Los siguientes vectores en R3 son linealmente dependientes. Ok, a ver, les doy un minuto para que lo piensen, minuto y medio. Piensen, a ver cómo lo verificarían, cómo verificarían que efectivamente estos tres vectores son linealmente dependientes.
Ok, chicos, ¿sí les salió? ¿A alguien le salió? Que efectivamente son linealmente dependientes. ¿Qué significa? Pues hay que encontrar una combinación lineal de estos tres vectores igualada a cero, eh, que en la cual pues haya al menos un escalar distinto de cero, ¿verdad? Eso es a lo que se tiene que llegar. ¿Alguien lo intentó y no le salió? Es sencillo este ejercicio, nada más es para que practiquen un poquito la definición, ¿ok? Entonces, si no tuvieron tiempo para intentarlo, se los dejo como ejercicio, es muy sencillito, y en caso de que tengan dudas al momento de hacerlo, pues ya me lo pueden comunicar, ¿ok? Entonces, continuamos. Igual, si alguien desea que lo hagamos aquí mismo, con mucho gusto, pero es para también no aburrirlos tanto. Igual ya saben muy bien todo esto, ¿no? Pero ustedes me dirán, ¿sale? Yo continúo, pero si desean, me regreso para hacerlo. Ok, entonces, ya tenemos los conceptos de generador, del concepto de conjunto generador para un espacio vectorial y el concepto de un conjunto linealmente dependiente, vienen aparejados para un espacio vectorial. Entonces, tenemos ya los dos conceptos básicos que requerimos para ahora sí hablar del concepto de base de un espacio vectorial. Y aquí tengo la definición. ¿Ok? Definición. Vamos a tomar un espacio vectorial V, es un espacio vectorial real, V, y un subconjunto V del espacio vectorial V. Este es una V, ¿verdad? Una V de burro. Y esto, la V de burro es por precisamente, o la V de bueno, porque pues estamos pensando en que esa cosa va a ser una base para el espacio vectorial V. Se dice que B es una base para el espacio vectorial B si satisface las siguientes dos condiciones, ¿sí? Y estas condiciones creo yo que ya más o menos las conocen de su curso de álgebra superior. B tiene que ser linealmente independiente, es el concepto que acabamos de revisar, y B tiene que generar a todo B. Es decir, B subconjunto B subconjunto de V es una base para el espacio vectorial V si todo elemento de V se puede expresar como una combinación lineal de todos los elementos de V. De ahí la idea de que genera, ¿verdad? Todos dependen, todos y cada uno de los elementos de V dependen de este V. Bueno, ese es el número 2. El número 1 es que haya independencia, que los únicos que son independientes entre sí son efectivamente los mismos elementos de V. Entre ellos no hay dependencia, ellos son independientes. Pero si nos salimos de V si nos salimos de V, es decir, si tomamos un vector cualquiera del espacio vectorial V fuera de V, entonces ese sí va a depender de estos cuates que están viviendo acá adentro. ¿Sí? Entonces, ¿esto qué quiere decir? Bueno, podemos pensarlo así. Estas dos condiciones juntas, o sea, juntas, cuando están trabajando juntas para un conjunto de vectores V, entonces están hablando de un balance muy preciso, un balance muy fino en cuanto a la cardinalidad de V. Bueno, no solo la cardinalidad de V, sino en sí los vectores que están viviendo en V. ¿Sí? V tiene que tener suficientes vectores para generar al espacio vectorial V. Por ejemplo, si en R2 tenemos solo un vector, fíjense, en R2 podemos tener un vector no nulo y ese solito es linealmente independiente, pero con ese solo vector no podemos generar a todo R2, ¿verdad? Ahora bien, entonces eso nos habla de una insuficiencia de vectores para generar a R2, a pesar de que ese único vector no nulo es linealmente independiente, forma un conjunto linealmente independiente. Por otro lado, dice aquí
que para que V sea una base, además de tener los suficientes vectores para generar el espacio vectorial V, no debe de tener tampoco tantos vectores para que se vuelva linealmente dependiente. No puede tener un exceso de vectores. Si nosotros, por ejemplo, otra vez en R2, si en R2 nosotros tomamos así 3 vectores, ¿sí? Entonces, pues estos 3 vectores estarán de acuerdo que van a generar a todo R2. ¿Sí? Estos 3 vectores van a generar a todo R2 por el simple hecho de que, por ejemplo, estos 2 vectores ya generaron a R2, o estos 2 vectores ya generaron a R2, o este y este ya generaron a R2. ¿Se acuerdan lo que discutíamos un poco ayer? Que si yo tengo un subconjunto U de un espacio vectorial y este subconjunto U genera al espacio vectorial, entonces cualquier conjunto U' que contenga a U también va a generar al espacio vectorial V. ¿Sí recuerdan esta observación que hicimos y que les pedí que en todo caso demostraran? Bueno, entonces es algo parecido aquí, ¿verdad? De hecho, es algo que es lo que aquí se está comentando, que si yo ya aseguré que algo genera y le pongo más cosas, entonces ya voy a tener una dependencia lineal. Entonces, para que V sea una base de un espacio vectorial V, ¿sí? Tiene que tener los suficientes vectores para generar a B, pero no tantísimos para que se vuelva linealmente dependiente. Es decir, a veces uno dice, más vale que sobre a que falte. Bueno, para una base no va a decir nunca eso, nunca va a decir, más vale que me sobren vectores a que me falten, ¿no? Porque en una de esas rompe este balance, ¿verdad? Tiene que ser así bien, 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 bien preciso. ¿Sí? Entonces, esta es la idea general de base. Voy a escribir, este fin de semana voy a escribir una tarea y voy a tratar de poner ejercicios que les permitan ahondar un poquito más en estos conceptos y para que los practiquen, ¿sale? Tanto a nivel un poco teórico y a nivel práctico. Ahora les pregunto, voy a terminar la grabación para no quitarles muchísimo más tiempo, perdón.